Hola, queridos amigos, ¿cómo le va? Yo espero que vaya todo bien. Eh, Quisiera continuar con ustedes algunas de las observaciones que vamos haciendo sobre el libro de los Salmos. Hoy vamos a enfrentar así un primer mini problema, pero que siempre existe, que es el tema de algunos salmos tienen un título. Y si uno lee el título, después lee el salmo, la verdad que no se entiende mucho para qué diablo está ese título. Por ejemplo, en el Salmo 52 dice, del maestro de coro, poema de David, cuando el edomita Doeg vino a avisar a Saúl diciéndole, David ha entrado en casa de Ahimelech. O después lees el Salmo y habla de una mala lengua, de un día terrible, mentira, injusticia, amas palabras de perdición, lengua engañadora. No se dice que tiene que tendrá que ver con este Doeg, que era un edomita, no era ni siquiera un hebreo, era un árabe. Yo no digo que acá hay una especie de enemistad entre árabes y judíos, pero no tiene nada que ver acá. De cualquier manera, el edomita Doeg es un árabe. ¿Por qué pusieron estos títulos? En realidad no sabemos quién los puso. Hay varios, muchos salmos, especialmente de los de David, tienen un título. Se piensa que los redactores de estos salmos, ya hacia el final del tercer siglo antes de Jesucristo, cuando volvían a darle la forma final al salmo, pusieron a varios, especialmente del tiempo de David, un título para ubicar un contexto histórico donde este salmo adquiere su máximo valor, su máximo sentido. Entonces buscaban en los libros históricos, Samuel, por ejemplo, los libros de Samuel, algún lugar donde lo que dice el Salmo podría encontrar una raíz histórica. Pasó esto, entonces en esa ocasión David dijo este Salmo. ¿Cuál era la ocasión de este edomita Doeg? Narra el primer libro de Samuel en el capítulo 21, que en 17, 18, que entre Saúl y David corría mucha mala sangre, porque Saúl era muy envidioso de David. Y era envidioso porque después de que peleó con el gigante Goliat, las mujeres de Jerusalén iban cantando, David mató a 1000, Saúl mató a uno solo. Claro, Saúl, que era el primer rebelde, digamos así, contra la dominación de los filisteos, al sentir esto no le gustaba nada. Y entonces empezó a perseguir a David. Y David se escapaba de un lado al otro porque cuando lo encontraba la última vez le tiró un lanzazo que casi lo mata. Entonces Saúl lo persigue y David se salva escapándose a la campaña. Estando allí en la campaña, él estaba desarmado, no sabía qué hacer. Pensó de ir a la casa de un tal Abimelech, que era uno de los sacerdotes del templo, que tenía su familia y su casa, porque sabía que en la casa de Abimelech había quedado la espada del gigante Goliat. Entonces fue allá y le dijo a Abimelech, dame la espada. Y Abimelech se la dio. Dice el texto de Samuel que justo a la entrada de la casa de Abimelech, de casualidad, estaba este árabe Doeg, el cual cuando vio que David entró en la casa de Abimelech y se llevó la espada, le mandó a decir secretamente a Saúl, mira que David está por acá. Entonces Saúl mandó a buscarlo. ¿Qué dice el Salmo 52? Empieza así, ¿por qué te glorías del mal héroe de infamia? ¿Quién es este héroe de infamia? Este es el Doeg, que con su lengua engañosa, una afilada navaja, dice el texto del Salmo, es artífice de un engaño. En efecto, después Saúl mandó a perseguir a David, David se escapó, y el Salmo sigue diciendo que
una maldición sobre estos personajes que a través de una lengua tramposa, filosa, van construyendo el mal alrededor de sí. Dice el Salmo, Dios te aplastará, te destruirá para siempre. Mientras que los justos verán a Dios y temerán, y dirán de esta lengua engañosa, es un hombre que no puso en Dios su refugio. Pero yo como un olivo verde en la casa de Dios, por siempre, jamás, jamás existiré. Entonces estos títulos tratan de poner en un contexto histórico el contenido del Salmo. Hay otro de David que ya es un poco más trágico, que es el anterior, el Salmo 51, donde dice, del maestro del coro. El libro de Crónicas nos enseña que había grandes coros en Jerusalén, en el templo, y había maestros del coro, por eso dice al principio, del maestro de coro. Y nombra algunos, por ejemplo el levita Asaf, el levita Coré, que eran un poco los jefes de estos músicos, que había también gente que tocaba instrumentos. El último salmo, el 150, hace una enumeración de los instrumentos que tenía. Había instrumentos de cuerda, otros como el laúd, la flauta, címbalos sonoros, címbalos de aclamación, cuernos, arpa, cítara. En fin, era toda una orquesta con un coro muy grande y cantaban estos salmos a la entrada del templo. El salmo que le decía, el Salmo 50, también lleva un título, y esta vez el título es de otro género, del maestro del coro. El salmo es de David, cuando el profeta Natán le visitó después que él se había unido a Betsabé. Este fue el pecado original de David, que Dios le había asegurado que su descendencia duraría para toda la eternidad y que él hacía una alianza con su familia, con su casa. De David le agradece todo contento, pero después se enamora de una mujer que vivía cerca de su casa, de su palacio real, se entera de que estaba casada, arma una especie de traición con el general de David, Joab, que estaba sitiando la que hoy es la capital de Jordania, Amán, y le manda a decir, trata de que maten a este oficial, que es el marido de esta señora, cosa que Joab hizo puntualmente, y él después, cuando la señora fue viuda, oficialmente se la llevó y tuvo un hijo con ella, hijo que después murió. Y el salmo sería cuando el profeta Natán, que vivía en el palacio de David, el mismo que le había dicho que Dios había hecho una alianza con su descendencia, le va a decir, lo que hiciste está muy mal. Y David se arrepintió. Y entonces viene el salmo, ten piedad de mí, Señor, según tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pero después va siguiendo el salmo así, yo cometí el mal, me doy cuenta, te pido perdón, pero después en el versículo 2 dice, crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Interesante, porque este verbo crear acá es un verbo que no recorre muchas veces en la Biblia, pero es el verbo clásico del primer capítulo del Génesis, cuando Dios dice, al principio de crear Dios el cielo y la tierra era caos y confusión. Al principio del crear, ecco, es un crear, no dice de la nada, pero es un crear en el sentido de que son obras que solamente Dios puede hacer en ningún ser humano. Porque cuando habla después del crear en el sentido de hacer las cosas, usa el verbo asa, que quiere decir hacer, moldear con las manos. Ecco. Pero cuando habla de crear el cielo y la tierra, dice bara, crear cosas que solamente Dios. Y acá utiliza justo este verbo. Ecco. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme dentro de mí renueva. Y no retires de mí tu Santo Espíritu. San Pablo en sus epístolas, especialmente en los Corintios, habla de este tema, que Dios vuelve a crear cuando por la fe en Jesucristo
a través del don del Espíritu, no retires de mí tu Santo Espíritu, dice el Salmo, a través del Espíritu transforma el corazón del ser humano. Pablo usa más el verbo transformar. Entonces, va transformando el corazón del ser humano en un corazón nuevo. Ya lo había dicho entonces este salmo, pero estos salmos son salmos proféticos también, no son solamente el salmo que David pide perdón, sino que hay expresiones donde están ya diciendo algo que el Nuevo Testamento después se engancha y realiza. Crea en mí un corazón puro. Sí, Dios no vuelve a crear en cada uno de nosotros corazones nuevos. Y el corazón es la sede de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Si no nos renueva con la sabiduría que viene de la fe en Jesucristo, y difícilmente nosotros logramos liberarnos del pecado y de la muerte. Muy bien. Hasta la próxima.